Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, hoy día acordándome de Eco Morona, un amigo que tiene una fundación con la que fuimos a descubrir el río Morona para el Ecuador, y con él iniciamos los viajes de exploración por el río Morona hasta el río Amazonas. Hoy quiero hablarles acerca de por qué y hacer entender a todos los ecuatorianos por qué en el Ecuador tenemos 14 candidatos en estas elecciones y pudieron haber sido más, porque algunos fueron eliminados. Esto siempre se pone en duda. En Estados Unidos hay dos candidatos para las elecciones, un demócrata y un republicano, y por ahí aparece algún extra, pero ¿por qué allá solamente hay dos o tres y no hay los 14 que tenemos? Pero recordemos, por ejemplo, que para las elecciones internas de los partidos, del Partido Demócrata en Estados Unidos hubieron 22 candidatos. Nosotros ahora nos ponemos a pensar, bueno, ¿cómo se eligen los candidatos para para la presidencia de la República? De acuerdo a la ley de elecciones, los candidatos se eligen primero en elecciones internas dentro de cada partido. Pero díganme, ¿ustedes creen que en Creo hubo elecciones internas y le eligieron a Guillermo Lazo o se reunieron cuatro tipos y dijeron aquí ponemos a este tipo? Pues así funciona. Si la ley de elecciones dijera que los partidos para poder reactivarse vísperas de una elección como la que estamos viviendo, necesitan tener lo que necesitan ahora, más de 250.000 firmas, y en las elecciones esas 250.000 personas votan y se comprueba que votan, entonces ese partido sí puede participar en las elecciones con un candidato. Y si no logran reunir las 250.000 firmas de sus miembros, entonces ese partido no puede participar en las elecciones. Eso debería decir la ley de elecciones, pero no lo dice. Simplemente dicen, ah, no, hay un representante, un delegado de todas las provincias, se reúnen 25 personas, cada uno dice que es delegado de cada provincia, y por ahí entonces se amarra quién va a ser el próximo candidato. Es así como llegamos a tener 14 candidatos a la presidencia. Estos 14 candidatos, como hemos visto y estamos viendo en el panorama electoral, se dividen básicamente en dos grupos. Los unos son los candidatos conocidos y los otros son los candidatos desconocidos. Entre los candidatos conocidos, a la cabeza está Lazo, que ya ha participado en 3 elecciones, Lucio, que ha participado en una elección y que fue además presidente y luego fue derrocado, Gustavo Larrea, que ha estado al lado de Lenín Moreno, de Rafael Correa, de Abdalá Bucaram, es decir, él ha estado bailando con todo el mundo. Y Yacu Pérez, que es nuevo, pero que es conocido porque es un líder indígena que participó mucho en las movilizaciones de los indígenas y que fue un activista indígena contra la explotación minera en cauces de ríos, porque él es abogado ambientalista y ha sido un defensor de las cuencas hidráulicas porque se especializó en eso, las cuencas hídricas. Por el otro lado tenemos a todos los partidos de desconocidos que no dejan de ser de partidos conocidos, como por ejemplo Alianza País, que tiene un candidato desconocido, nadie sabe de dónde salió, quién es, y tenemos así a todos. Y los candidatos se creen que son conocidos porque han sido prefectos de su provincia, pero en Ecuador ser prefecto de la provincia, con excepción de ser prefecto del Guayas, ser prefecto de Manabí o ser prefecto de Pichincha,
pues ser prefecto o alcalde de alguna de las otras ciudades, Quito, Guayaquil y Cuenca, o Manta, o Puerto Viejo, no son algo que pueda servir de antecedente para que la gente crea que ya está en capacidad de ser presidente. Tenemos en ese orden entonces 10 candidatos. Entre ellos hay uno que es un desconocido, porque Rafael Correa ha apostado a un desconocido, pero que en cambio tenemos la confianza de que Rafael Correa no volverá a equivocarse como se equivocó con Lenín Moreno, que corregirá el error y le estamos dando la oportunidad de que lo haga. Y lo tiene a Andrés Arauz. ¿Qué es lo que entonces nosotros nos pensamos y decimos, bueno, ¿qué es la situación especial que viven estos 14 candidatos que no han tenido otros candidatos en nuestros gobiernos? Pues la primera situación especial que todos nos damos cuenta es que, bueno, es una elección que se realiza en medio, todavía no se termina, de una pandemia que está en su última fase. Esperemos que sí, con el descubrimiento de la vacuna, porque si no, pues la pandemia puede prolongarse todavía a largo tiempo, según la Organización Mundial de la Salud. Todavía no hemos salido ni siquiera de la mitad del problema, pero ya hay, como dicen los de la Organización Mundial de la Salud, hay una luz al final del túnel. Eso lo han dicho la semana pasada. Y esto nos lleva a pensar que además esta pandemia no solamente es la pandemia, es un trastorno económico global porque se cambió la movilidad humana, se cambió la forma de trabajar, la forma de estudiar, la forma de relacionarnos, y la Internet pasó a ser el elemento determinante. La Internet ya fue un elemento determinante en la caída de la Unión Soviética. En 1992, cuando yo fui a la Unión Soviética, para explicar el fin de la Unión Soviética, que no tenía una razón de ser, porque era el país más grande de la Tierra, el país de todas maneras que tenía todos los países de Europa del Este bajo su control y tenía numerosos países de Asia y de Europa también como parte de la ex-URSS. ¿Cómo se podía explicar que cayera la Unión Soviética? Bueno, aparentemente se dijo no, fue culpa de la guerra de Afganistán. Tenían buena razón para pensar eso porque la guerra de Afganistán fue una guerra en la que por primera vez en la historia Rusia era derrotada. Había sido vencedora de los mongoles, de Napoleón, de Hitler, pero fueron derrotados por los afganos. Y fue una guerra muy cara económica y psicológicamente, muy larga, 10 años. Bueno, pero no era esa la verdadera razón. Cuando yo vi llegar las computadoras portátiles y detrás de ellas inmediatamente llegó la Internet, estamos hablando de que para 1995, en la bodega que yo tenía en Moscú, era la segunda persona y la segunda compañía en Rusia que contratamos GlobalNet, porque fue la primera empresa distribuidora de Internet en Moscú. Entonces nos dábamos cuenta que ellos estaban en 1995 recién con Internet, cuando ya el Internet en Estados Unidos empezó a funcionar desde 1985, o sea, llevaban 10 años de retraso. Bueno, esta fue una de las explicaciones para entender por qué se cae la Unión Soviética, una arma tecnológica que siempre han sido las armas del capitalismo. El capitalismo y los países imperialistas y conquistadores en el mundo entero han tenido siempre como arma fundamental la tecnología. El recurso más importante del capitalismo ha sido la tecnología. Y sobreviven gracias a la tecnología. Pero, ¿qué es lo que nos hace pensar en este momento la situación que estamos viviendo? Que nos enfrentamos pues a una crisis sanitaria donde
tenemos el distanciamiento social, el aislamiento, tenemos una crisis económica donde no hay dinero y no hay trabajo en el caso de Ecuador, porque en otros países como Estados Unidos el problema del dinero no existe, pero en el caso de Ecuador el dinero sí es un problema porque no es una moneda nuestra. Y en el caso de la crisis política, no tenemos candidatos. Y tenemos candidatos, pero no tenemos transparencia en la elección. Ese es otro de los problemas que nos enfrentamos. Tenemos una crisis política por falta de transparencia. Y no tenemos transparencia porque el Consejo Nacional Electoral ha tratado de neutralizar la participación de Rafael Correa como de lugar, le quitó primero partidos políticos, luego le quitó candidatos, luego le persiguió al mismo Rafael Correa, le dio sentencias a sus candidatos más cercanos también, y finalmente Rafael Correa tuvo que escoger un candidato desconocido, Andrés Arauz, que había desempeñado un buen rol durante su gobierno para, el concepto de Rafael Correa, porque nosotros el resto de ecuatorianos no sabíamos exactamente quién es ni qué había hecho. Pero era una persona a la cual no se le podía poner la mano encima porque no había cometido ninguna falta. En cambio, sí lo pudieron hacer con con Rabascal, que ahora pues es el que le ha quitado hasta el momento las posibilidades de participación de Rafael Correa y de Arauz en las próximas elecciones, y al menos que haya una posición favorable del Tribunal Contencioso Electoral, de la Corte, del Tribunal Electoral, es decir, del Consejo Nacional Electoral, porque ya el Consejo Contencioso Electoral dio un fallo en contra, pero ahora le toca decidirlo a Tamaín, Pita y todos los demás. Pues la situación todavía es incierta, vivimos esta incertidumbre. ¿Qué es lo que están proponiendo los partidos en este momento como medidas políticas, como medidas económicas y como medidas sanitarias ante una crisis económica? Pues, por ejemplo, la crisis económica, vemos que estamos viviendo una crisis económica, y esa crisis económica parte de, primero, un problema de la relación entre los seres humanos, entre nosotros. Se ha quebrado la relación entre los seres humanos a través de la pandemia, y esta relación entre nosotros los seres humanos, que se ha modificado, ha generado un hambre, ha generado dudas, ha generado inoperancia por parte del Estado. No ha podido el Estado responder a la crisis sanitaria, no ha podido responder a el problema económico, no ha podido responder al problema de relación social intra y extrafamiliar. Entonces, esto se origina en varios hechos. Primero, la pandemia, luego que el gobierno que tuvimos se basó en la traición, la mentira, el oportunismo y el robo, que es lo que hemos visto todos, y esto ha generado como consecuencia desconfianza. También hemos tenido la presencia del Internet y de nuevos medios de información que han puesto en evidencia quiénes son los muertos y quiénes son los enfermos. Antes, morirse y enfermarse en una pandemia en el mundo entero no tenía tanta importancia, tanta relevancia, y no era seguida tan de cerca la muerte y la enfermedad de los seres humanos. Esto genera confianza cuando los datos son exactos, pero llegamos a tener datos inexactos que los vemos todos los días en Internet, en que el Ecuador dice que no, ya está saliendo de la crisis, pero a todos se nos mueren parientes y amigos a la vuelta de la esquina. Y como consecuencia, también se habla de que ya estamos saliendo. El día de ayer se presentó el ministro de Industrias a decir, no, ya las exportaciones de flores hemos retornado y estamos ya muy bien, ya estamos saliendo del problema, cuando todos estamos viendo que no pasa nada. Aquí los comercios están cerrados, las locales de arrendamiento están por todas partes, la gente está en las calles buscando cómo sobrevivir, vendiendo como los venezolanos, compitiendo con los venezolanos, tabaquitos, frutitas, y la reactivación económica mediante los famosos préstamos no funciona porque le ponen una simple traba. Es un invento genial. Usted quiere solicitar una reactivación económica, un préstamo de reactivación económica, y le piden una simple cosita:
pago del RUC hasta el último mes. Así pues no tengo ni cómo pagar, si mi crisis vino antes. Lo interesante sería si le dijeran, ok, le vamos a hacer el préstamo para que usted primero pague la luz, pague el agua de su negocio, porque tuvo cerrado tantos meses, pero el agua y la luz le siguieron cobrando, el mínimo por lo menos, y encima usted pueda pagar también la afiliación de los trabajadores que tuvieron que irse de su empresa porque tuvo que despedirles y prácticamente tuvo que decirles no hay trabajo, pero no les pudo dar el desahucio. Se cerró y está quebrado, tiene que declararse en quiebra forzada porque no tiene cómo pagar a los trabajadores y encima tiene que pagar el RUC. Si le prestaran para pagar lo que debe al IES, lo que debe para el agua, para la y al mismo tiempo para pagar el RUC, inclusive para pagar el local, la propiedad, el impuesto predial y todos los impuestos que existen, bueno, la cosa sería chévere. A usted le están dando dinero, pero le piden que no deba a nadie y después de que no deba a nadie le prestan dinero. Imposible. Entonces eso terminó siendo un amarre para quedarse con la plata entre los siempre vivos amigos de Lenin Moreno. Bien, así con esta idea vamos viendo cuáles son ahora las medidas económicas que han tomado los candidatos en la siguiente charla. Muchas gracias.